¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día, pero no se escribe solamente en el presente, no. Se comienza a escribir desde mucho más atrás. Y es completamente necesario conocer el poder que hay en esa historia. Suena la campana. Profesor, comienza su clase. Bienvenido. Muchas gracias. A esta escuelita. La escuelita de Vía X. La escuelita de verano. Solo compararle a la escuelita del Chavo el Ocho, pues. Y al profesor Girafales y su apodo. Típico el apodo de los profesores. Cabros, ¿cómo son? Es bueno el chileno para el apodo. Sí. Entra sí. Un profe nuevo y todos pensando al tiro. Al tiro, ¿qué los le ponemos? 45 gallos que estaban en el curso pensando que... Sí, yo recuerdo algunos apodos bastante sanguinarios, diría yo, de profesores. Capaz que usted ya le tenga apodos. De más que me tienen alguno, pero se lo guardan. Se lo guardan. Sí. Capaz que en redes sociales aquí, en YouTube, ya le estén poniendo algún mote. apodo. Cariñoso, por supuesto. Por supuesto, evidentemente. De todo lo que estamos hablando. Claro. Ya, profesor, la semana pasada hicimos una buena clase de los monumentos, en fin, como las polémicas y todo a raíz, por supuesto, de lo que está ocurriendo con Baquedano. Claro. Hicimos una semblanza de quién era Baquedano y por qué se había elegido hace ya casi exactos 100 años precisamente su figura para poner ahí en la llamada Plaza Italia, en lo que era antes la Plaza Italia, ¿no? Claro. Así que usted dijo, sigamos con esta clase. Claro, porque es un tema que está muy presente, ¿no? Porque está, por supuesto, esta polémica en relación al monumento al general Baquedano y dónde se va a instalar, ¿no? Después que fue retirado de la plaza. Y a partir de la figura del general Baquedano, que es lo que conversamos sobre todo en la clase anterior, nos dimos cuenta de que esta polémica en relación a los monumentos se mantiene y se expande, ¿no? Hay una discusión en relación a una propuesta de, por ejemplo, levantar un monumento a Sebastián Piñera, ¿no? Al presidente Piñera. Entonces, es un tema que está dando vueltas. Por eso quisimos conversarlo de manera más amplia, un poco lo que es la monumentalidad, la estatuaria en la historia de Chile. Claro, tanto así, mira, este titular, profesora, ¿no? Donde se sigue discutiendo, en fondo, el rol de este histórico, ¿no? Que tendría emplazar nuevamente a Baquedano, y la UDI ingresó este proyecto para mantener la estatua ahí en la Plaza de Italia, Plaza Baquedano, y otros dicen, no, pues mejor pongamos entonces una figura como Manuel Rodríguez, quizás más aglutinadora. Ajá. Bueno, está al ladito Manuel Rodríguez, de hecho, ahí en la plaza, en el Parque Bustamante, ¿no? Ahí está el monumento. Sí, ahí a pocos metros de donde estaba el general Baquedano. Sería fácil si se trata de eso. Es llegar y hacer mover un poquito. Pegarle al caballo para que se mueva más. Cosa que se hace harto, ¿no? En Santiago y en Chile. Los monumentos caminan de los monumentos se mueven, ¿no? Se mueven. Pero tener a Galileo acá. Profesor, dicho esto, entonces, de vuelta a su pizarra. Vamos. Comienza la clase con la historia de los monumentos en Chile. Buena. Ajá. Buen titular, profesor. Hagamos un recorrido. Y justo, le cupo justito. Casi. Ahí cuadradito. Chile se corre un poquito. Le ponemos una estrellita. Ya, ¿cómo comenzamos esta clase, profesor? ¿Qué punto de partida le damos a este ciclo de la historia? A ver, ya, correcto. Bueno, los monumentos a los que nos vamos a referir son los monumentos conmemorativos, ¿no? Los que tienen que ver con alguna figura pública, generalmente un personaje histórico, y que se instalan en el espacio público. Perfecto. Que es distinto que un monumento de índole meramente artístico o estético, que se puede emplazar en tal o cual lugar o también en espacios cerrados o privados, ¿no? Ahora vamos a hablar de los monumentos conmemorativos en el espacio público. Perfecto. Que es el que corresponde, por ejemplo, al general Baquedano o a otras figuras públicas, ¿no? Ya. ¿Pero esto comienzan desde el siglo XIX o en la colonia ya se conocía algún tipo de monumento? Claro, en el caso chileno e hispanoamericano no se instalaron monumentos de este tipo durante el periodo colonial. Ninguno. Cero. Nada. Sí. No. Bueno, esta monumentalidad tiene orígenes clásicas, no grecolatinas, en particular romanas. Y esto se retoma luego en Europa en el Renacimiento. Los romanos son los primeros que dicen, hagamos... O sea, ya hay una monumentalidad de este tipo en Grecia. Greco-romana, entonces. Claro, greco-romana o greco-latina.
Y bueno, y eso se recupera o se rescata durante el Renacimiento europeo, ¿ya? Igual los egipcios tenían estos monumentos también a las deidades, ¿no? Claro, Hasta pero el día de hoy, ¿no? sí, efectivamente. Es que ahí yo diría que hay una distinción en lo que ocurre en el caso chileno hispanoamericano, que a lo largo de todo el periodo colonial, lo que va a haber de representación de este tipo, digamos, de imágenes que se muestran públicamente, tienen que ver con la fe religiosa, ¿no? Son figuras religiosas. Por supuesto, Cristos, crucifijos, vírgenes de diversas... índole. Claro, diversas adoraciones, ¿no? Diversas... también santos, por supuesto, pero es distinto porque estas figuras corresponden a una devoción religiosa. Y en ese sentido, las figuras, en cierto modo, contienen en ellas esto sobrenatural que es la presencia, ya sea de la divinidad o de alguna virgen o de un santo. Perfecto. Muy distinto a un monumento conmemorativo en el espacio público de un personaje histórico. Nadie cree que ahí esté el general Baquedano o Barros Arana o Higgins o quien sea, ¿no? O sea, sino más, que es solo una representación. Eran más como estatuillas, cosas así, más de lugares más cerrados. Eran, por ejemplo, estas imágenes religiosas tenían un cierto poder sobrenatural. Los fieles iban a rezarles, había unas más poderosas que otras y también tenían ciertas especialidades, por ejemplo. Había una imagen religiosa que servía más para cierto tipo, por ejemplo, de peticiones que otra. Estas, por ejemplo, son estatuillas de 1500 más o menos, profesor. 1593 para ser más exacto, y la otra de 1700 ya. Y son estatuillas que atribuía a los jesuitas. Mira, ya. Importante, ¿no? Perfecto. Todo esto está sacado de Memoria Chilena, que es nuestro sitio que nos ayuda a construir nuestra historia, profesor. Bueno, en el caso chileno hay todo un desarrollo en el siglo XVIII de la artesanía y del arte y de la orfebrería y de otras técnicas gracias a los jesuitas. Pero lo que había básicamente eran estas imágenes religiosas a las cuales se les adoraba, ¿no? Yo diría que la más famosa hasta el día de hoy de este tipo de imágenes es la del Cristo de Mayo, ¿no? El Cristo de la Agonía, que es este Cristo que está en la iglesia de San Agustín en Santiago y que según la leyenda, ¿no? Para el gran terremoto de 1647, el terremoto magno, donde la ciudad de Santiago queda destruida, este Cristo se salva, pero la corona de espinas que estaba sobre su cabeza cae al cuello. Le queda de bufanda. Claro, lo cual se considera un milagro, ¿no? Este es el Cristo Mayo. Él es el Cristo de la Agonía. Ahí está. De bufanda. Así habría quedado debido al terremoto. Y es la única imagen que sobrevive, con ¿no? cara de terremoto. Bueno, es de la agonía, está a punto de pasar, digamos, a mejor vida. Y en ese sentido, esa imagen es muy curioso. La noche del terremoto, que fue terrible, además ocurrió de noche y en pleno invierno, ¿no? Agosto. La población de Santiago está aterrorizada y las diversas órdenes religiosas salen a las calles de Santiago con sus imágenes, aquellas que se salvaron, en procesión, para que la población rece y tenga un cierto consuelo, ¿no? Y dentro de todas las imágenes, la que más llamó la atención fue la del Cristo de Mayo, ¿no? La del Cristo de la Agonía de los agustinos. Y en cierto modo hubo una competencia de imágenes entre las distintas órdenes religiosas de cuál era la que tenía mayor impacto, ¿no? Y la que tuvo mayor impacto fue, por supuesto, la del Cristo de la Agonía de los agustinos. Es que es impactante con esa cara y esa corona en el cuello ahora. Bueno, veamos una gráfica, profesor, a ver, de lo que se opinaba sobre todo de este Cristo de Mayo. Mire, lo que se decía. A ver. Esto lo escribió Aurelio Díaz Mesa, en plena colonia. Dice que el reverendo padre predicador de la Orden de San Agustín, Fray Pedro de Figueroa, hizo, sin saber escultura, una muy excelente imagen de Cristo crucificado de cuerpo entero y de admirable majestad, a la cual se llamó el Señor de la Agonía y se le llama ahora el Señor de Mayo por el prodigio que hizo en ese temblor que usted habla del 13 de mayo de 1647. Esto está ahí en esa leyenda y episodio chileno de este libro. Dice que el primer aniversario del terremoto, o sea, el 13 de mayo de 1648, fue un acontecimiento penitenciario para la aún devastada capital del reino. A medida de que se iba acercando la fatídica fecha, los habitantes de la ciudad iban sintiendo también la necesidad de reconfortarse espiritualmente para levantar su ánimo deprimido, tanto por el recuerdo de la espantosa catástrofe como por cuanto el temor de que se repitiera otra vez. Fue un periodo de angustias indescriptibles que culminó en pánico el lunes 11,
en que se sintió un pequeño temblor como a las 5 de la tarde. Claro, obviamente los temblores siguieron y van a seguir Las siempre, réplicas, digamos, ¿no? ¿no? Las famosas réplicas. Oiga, y ahora hasta el día de hoy, más o menos, no sé si todavía... Claro, sí, aún pasean se le el saca en Cristo de Mayo. procesión en la fecha correspondiente y existe una devoción que dice que si no se le saca en procesión va a ocurrir un terremoto, ¿no? Otra vez. Claro, entonces en ese sentido estas imágenes, algunas de ellas más que otras, son consideradas milagrosas, ¿no? Ya. O pueden serlo para quienes tienen fe religiosa, ¿no? Que creen digamos, en lo sobrenatural de estas imágenes. Pero esto es muy distinto a lo que va a venir después, ¿no? Entonces, durante la colonia ocurre esta situación de que lo único que se representa son imágenes religiosas, porque imágenes, podríamos decir, civiles, se considera totalmente inapropiado, Claro, ¿no? Nadie si no- puede ocupar el lugar de lo sobrenatural o de la divinidad, ¿no? O del rey mismo, ¿no? De la- No, ni siquiera había del rey. Ah, ni siquiera no, del rey, nada. ¿ah? Cero, cero. Lo que empieza a ocurrir en el siglo XVIII con la dinastía borbónica, una mayor presencia del Estado y de la monarquía, es que ellos representan su poder en el espacio público mediante obras públicas, mediante edificaciones, no escultura, no monumentos. Y ahí tenemos la moneda, es del siglo XVIII, el puente de Calicanto y los famosos tajamares. Y yo diría que ahí se levanta una de las primeras obras escultóricas de esta índole, pero que no es figurativa, en los tajamares del Mapocho, donde el tajamar remataba, donde terminaba, que es el actual más o menos calle Condel, en la comuna de Providencia, y recorría más o menos hasta la estación Mapocho. Todo el borde del río Mapocho era una muralla de varios metros de altura. Oye, Era ha como sido una... linda. No, muy impresionante. De hecho, en esa época era un paseo público. Mira, ahí están los tajamares. Ahí está, profesor. no, ese es el puente Ah, este es Calicanto. puente Calicanto, Ese es el perdón. puente. Y, Y bueno, todavía queda un tajamar ahí, po, o como sea, monumento. los tajamares se fueron descuidando, luego se canalizó el río y quedaron tapados, y con la construcción del metro empezaron a aflorar de nuevo, ¿no? Estas enormes piezas de albañilería que lo armaban. Pero lo interesante es que en el remate, cuando se inaugura en 1792 los tajamares por Ambrosio Higgins, en la calle Condel, que era donde terminaba el tajamar, levantan una pirámide que se llamaba, que es un obelisco, que ahora hay una reproducción ahí, en Condel con Providencia, en el parque. Esa quizás es la primera imagen o obra pública de tipo conmemorativo en el espacio público en la historia de Chile. Qué poca visión, profesor, que tuvieron sí, en Europa, por ejemplo, en muchos lugares, de mantener esa arquitectura antigua, de mantenerla y de cuidarla y de preservarla. Claro, nosotros somos un país de terremotos, quizás más difícil, pero... Y de inundaciones. Y de inundaciones, de catástrofes. en general. Claro, una tras Pero otra. los tajamares hubiesen aguantado si estaba muy bien hecho, ¿no? Muy bien Claro, construido. es que ahí pasa una cuestión que tiene que ver con esta discusión. Es que cuando viene la independencia, ¿no? Y luego la construcción de la República, lo que se busca ahí, entre muchas cosas, pero lo que se busca con mucho afán, es una construcción simbólica de la patria, ¿no? A través de ciertos símbolos, como la bandera, el escudo, el himno, etcétera. Claro. Todos esos símbolos, y también de obras públicas, que es lo que luego se va a levantar en la estatuaria conmemorativa. Ahí está el obelisco, ¿no? Este es el que usted decía que es una reproducción. Esta es una de lo reproducción que porque el fueron otro los se tajamares. fue destruido, claro. Este es de 1950, profesor. Claro, Ahí se dice. el original es de 1792. Un poquito más antiguo. Un poquito más antiguo, un poquito más antiguo. Entonces, nuestros próceres, nuestros padres de la patria, los primeros gobernantes, no querían saber nada con el pasado español y, en cierto modo, lo borran. Entonces, el descuido de estas obras tiene que ver también con eso, que es una memoria del pasado español y del esplendor de la época española. Entonces, no es raro que se descuiden los tajamares y que luego se canalice el Mapocho para evitar los desbordes en lugar de reconstruir los tajamares o preservarlos. Y la canalización del Mapocho, al modificar la corriente, va a provocar la destrucción del puente de Calicanto, Ya. que es otra de las grandes obras del periodo colonial. Entonces, el descuido no es tan casual. Hay una cierta Mira, intencionalidad. qué torpeza. Piensa tú que, por ejemplo, para la segunda celebración de nuestro 18 de septiembre, el año 1812, en el Palacio de la Moneda, con José Miguel Carrera de anfitrión, ¿no? Se hace una gran fiesta, un gran baile, y ahí se presentan por primera vez de manera pública la bandera chilena de la Patria Vieja, y el escudo, la escarapela y todos estos símbolos. Pero resulta que en la Moneda había un enorme escudo de la corona española, un escudo español en hierro forjado, gigantesco, hermosísimo, Claro. y es cubierto, ¿no? Es tapado, evidentemente, porque van a tener el medio escudo español en hierro forjado y con una bandera, ¿cierto?, de tela. Entonces, lo que hacen nuestros padres de la patria, y en buena medida a lo largo del siglo XIX, el resto de los, digamos, grandes personajes chilenos, es ocultar nuestro pasado español. Y ahí usted dice que viene entonces lo que se llama la construcción simbólica
de la patria, ¿no? Exacto. De la república. Exacto. Y ahí los exacto. monumentos tuvieron ya una aparición importante. Son profesor. fundamentales, son lo más importante que hay, porque están, por ejemplo, esta simbología, ¿no? Que son las banderas, los escudos, que evidentemente son más simples de realizar de manera material que un monumento de bronce, ¿no? Las escarapelas, ¿no? Ese tipo de cosas. Y también había ciertas celebraciones cívicas donde se levantaban, por ejemplo, estos como obeliscos, que eran más sencillos, arcos triunfales y este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, no monumentos. Donde sí se empezó a representar esta construcción simbólica de la patria fue en la pintura, que era más fácil que un monumento de bronce. Y ahí está el famoso mulato Gil de Castro, ¿no? Que es el pintor de los libertadores, ¿no? Los pintó a todos, ¿no? No se salvó ninguno. ¿Ahora era mulato? ¿Le decían mulato? No, era un mulato peruano. Un mulato. Sí, Ya. sí, Gil de Castro. Gran pintor. Claro. Gil de Castro. Entonces él es una transición del periodo colonial al republicano y él retrata a todos estos personajes, ¿no? Ya. El primer monumento conmemorativo levantado en el espacio público en Chile es del año 1836 y es un monumento conmemorativo dedicado a la memoria de Simón Bolívar. 1836. 1836, en el gobierno de Prieto y Portales. De hecho, Portales lo autoriza, ¿no? Y lo levantan ahora está en la Plaza de Armas en Santiago. Profesor? Ese que está ahí. Y es muy curioso porque esos monumentos que son de esta etapa de transición, digamos, a la monumentalidad. Esta imagen, disculpe, de 1904, ¿no? De Chile Ilustrado, que era es una revista, publicación, una revista mensual, dice ahí, publicada por no alcanzo a leer, imprenta, no sé qué. Editorial Barcelona, dice abajo. Perfecto. A estos monumentos se les llama supraindividuales. ¿Qué significa eso, profesor? Que en el conjunto escultórico no hay ningún individuo reconocible. No está Simón Bolívar ahí. Hoy de veras no está Simón Son imágenes Bolívar. alegóricas. Ya. Una imagen alegórica de una mujer indígena que sería América, que está siendo liberada de sus cadenas por otra mujer que parece europea, lo cual al tiro hace uno empezar a pensar, ¿no? Que América fue liberada por los europeos. Son alegorías, son símbolos. Aún no se animan a la figuración del personaje. Este es el monumento ahora. Ahí está. Oye, qué lindo era. No, y, es muy bello. tenía ese plinto y todo. Ya. Sí, claro, de hecho es muy importante porque ahí hay unos sobrerrelieves donde Qué efectivamente bonito, está Simón profesor. Bolívar, ¿no? ¿Y este es el primer monumento entonces que se hace en Chile? El primero. ¿Y dónde está ahora ubicado? En la Plaza de Armas. Ahí está en Plaza de Sí, Armas. ahí está. Oye, nunca lo vi. Ahí está, mira, ¿te fijas? Oh, y a tarea para la casa. Parece vayan a una Plaza de fuente, Armas y ven a verlo. ¿Eh? Ese es el primero, Mira qué bonito. ¿Eh? Entonces es un monumento de transición. ¿Cómo se llama cuando no tienen la imagen? Es el monumento a Simón Bolívar y la libertad americana. Pero cuando no tienen la imagen de Simón Bolívar, usted le dio un nombre. Supra individuales o supra personalizados. Están por sobre la figura, la figura de individual del interpreta. personaje. Perfecto. Son simbólicos, alegóricos, ¿no? Entonces, ahí como que todavía no se atreven a poner al personaje, ¿no? Como que todavía no. Entonces, es un periodo de transición, por así decirlo, de esta otra simbología a través de las obras públicas, ¿no? A ya derechamente instalar a un sujeto de carne y hueso reconocible en bronce. Buena, ya vayan al Plaza Italia, tarea para la casa. A la Plaza de Armas, Armas, perdón. a la Plaza de Armas. Los voy a mandar por otro lado. Ya, ¿y Plaza dónde de Armas. Se sacan la foto, la suben a Instagram y, Claro. y nos etiquetan. Vía X, y ahí vamos a ver cuántas personas. Ese es nuestro primer Tarea para la casa, monumento, niños, niñas. nuestro primer monumento conmemorativo Mira. en el espacio público. Y ya entrada ya A Simón República Bolívar, en línea al americanismo, si te fijas. Simón Bolívar era un personaje fuera de cualquier cuestionamiento, ¿no? Mientras que los otros personajes de la guerra de independencia aún estaban en ciertas peleas. Entonces se meten con un extranjero para que no haya problemas. Ni lejano, ni San Martín, no, nada, y sino que tampoco. ya agarremos A Bolívar. Simón ¿Quién Bolívar, se va a que enojar con Simón Bolívar? Nadie, ¿no? Entonces él es nuestro primer monumento conmemorativo. Que con nosotros no se metió mucho tampoco. Simón Bolívar llegó No, hasta Perú, Bolivia. dicen que tuvo básicamente. planes de ocupar Chiloé en un momento y Freire dijo, a ver. Ay, cabrito. y se apuró, ¿no? Claro, porque dependía del virreinato del Perú, entonces dijo, igual. Po. y no fue, claro. ¿Y cómo siguió Mira. entonces esta, como usted dice, la construcción simbólica de la Bueno, patria? cuando comienzan a instalarse monumentos conmemorativos ya figurativos, personajes, ¿no? En el espacio público, con fuerza, es a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que es un periodo en que ya se ha ido consolidando, ¿cierto? La construcción, digamos, del Estado-Nación, donde hay más recursos, y es un periodo también, podríamos decir, hacia una sociedad propiamente moderna, que es la segunda mitad del siglo XIX. Y ahí empiezan a aparecer y empiezan a proliferar.
Y básicamente, como estamos en la construcción simbólica de la patria, son personajes de la independencia. Y ya habíamos tenido una guerra, entre comillas, internacional, ¿no? Con la Confederación Perú-Boliviana. Claro. O sea, ya había un sentimiento más de unidad, quizás, ¿no? Por esta, Sí. por estas De guerras hecho, uno de los primeros como república. monumentos... Bueno, otra cosa, para que estos monumentos conmemorativos en el espacio público puedan instalarse, deben pasar por un cierto proceso, por un procedimiento. No es cosa que a cualquiera se le ocurre y pone un monumento, ¿no? Sino que deben pasar por el Congreso Nacional. A través de una moción presentada por parlamentarios y que luego se vota, ¿no? Y si es aprobada, bueno, se realizan todo lo necesario para que el monumento finalmente se emplace. Es un bonito símbolo también ese, ¿ah? De que no se le ocurre a cualquier presidente, ya voy a poner esto, sino que tiene Claro. que debatirse en la instancia correspondiente. Exacto, porque los monumentos conmemorativos se supone que significan que el personaje que ahí se levanta ha llegado a un estado tal de que una mayor parte de la ciudadanía considera de que merece estar ahí. Ya. ¿No? De que la polémica alrededor de su figura se ha callado lo suficiente como para que tenga un apoyo consistente. Perfecto. Y se mantenga. En ese sentido, lo que hacen estos monumentos conmemorativos al instalar al personaje en tal lugar del espacio público es en cierto modo cerrar ese personaje. Ya estamos listos, ¿no? Ya no hay polémica, él está arriba del pedestal. ¿Y quién fue el primero en conseguir ese rótulo? Bueno, el primero en título conseguir ese honorífico? rótulo, y yo creo que eso te va a llenar de alegría, No le puedo creer. es don Ramón Freire. Ah, mire qué bien. Claro, es en el año 1856 ese monumento a Ramón Oiga, Freire. pero mire qué lindo Sí. esto, porque Ramón Freire, digamos, es el gran líder liberal y el monumento fue levantado en un gobierno conservador. Exacto, Mira, durante el interesante. gobierno de Manuel Montt. Sí, Mira, sí, y Manuel- y nada menos que Manuel Montt con 2 guerras civiles Exacto. dentro de su Claro. periodo de 10 años, ¿no? Y con Antonio Varas al lado, diciéndole, cuidado, Manuel. Cuidado, Manuel. Cuidado, Manuel. Oye, pero pórtate qué bien". lindo simbolismo entonces eso, profesor. Y ahí está el monumento a Ahí Ramón está. Freire. Sí, ese es. Y esto es muy curioso, ¿eh? Yo diría que los grandes rivales políticos del periodo de la década del 20 y del 30 son Ramón Freire y, por otro lado, Diego Portales, ¿no? Freire el liberal, Portales el conservador, estanquero, como se le llame. Bueno, resulta que 4 años después se levanta el monumento a Diego Portales. Mira, después Portales. Al Bueno, tiro, este es de sí. 1940, esta foto que veíamos de Freire, la última, y la anterior era del siglo XIX, ¿no? Ajá, Esta claro. este es como está ahora ya. Así Sí. lo vemos hoy, ¿no? Claro, El aunque monumento. ese emplazamiento no me parece que sea el mismo de ahora, que es en La Moneda. Ese probablemente es en Avenida Claro, Portales. 1940 esto, Claro, en la avenida Portales. luego se le trasladó ahí a la Plaza de la Constitución, pero se emplazan rápidamente uno después del otro, y eso en cierto modo viene a simbolizar de Ya. que esos conflictos de la década del 30 han sido más o menos superados. Freire ¿no? y después Portales. Exacto, Ya. los dos, ¿no? Y en Portales se simboliza el periodo conservador. Ahora, ¿no? Portales tiene algunos elementos súper interesantes. Resulta que el monumento a Diego Portales, que ahora está en la Plaza de la Constitución, está con una toga romana, no como Freire, ¿no? ¿Por qué? Ahí está, ¿no? ¿Por qué se le pone toga? Siendo que debajo está con el traje de su época, ¿no? Se ve con una chaqueta, en fin. Resulta que cuando un monumento se le pone toga, quiere decir de que ese monumento está instalado en una cierta intemporalidad, porque refiere a las togas romanas de los monumentos clásicos. Entonces, si al personaje se le saca de la época contemporánea en la cual él vivió y se le instala una cierta intemporalidad, se le quita los elementos polémicos de la vida material del sujeto. Se le saca del contexto. En cierto modo, se le descontextualiza. Y como Diego Portales era un personaje polémico, ¿no? Sí. Se le pone la toga. Algo similar va a pasar mucho tiempo después, por ejemplo, con el monumento a Balmaceda. Oiga, que también y a tiene Portales toga. lo hicieron caminar harto, aquí está en otra locación. O sea, lo fueron cambiando hasta llegar al frente de la Moneda. Bueno, esta polémica y ahora donde se va a instalar el monumento al general Baquedano, ¿no? Y hay gente que está muy enojada en relación a que cómo es posible que lo trasladen, de que eso es un atentado contra las tradiciones, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que es importante que los monumentos tengan una cierta permanencia, pero nuestra historia nos muestra que se han movido como locos, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver con cómo el tiempo en el cual el monumento es instalado o trasladado ve a ese personaje. Porque el personaje yo diría que tiene 2 momentos, uno que es el de su vida, ¿no? Y de los hechos que realizó, y otro de los contemporáneos que somos nosotros y cómo ponderamos a ese personaje. Y eso es muy importante para que tal o cual personaje sea llevado a monumento y sea instalado en tal o cual lugar y permanezca, ¿no?, en el lugar que se emplazó. Y por eso es que es tan importante también la distancia, ¿no? La reflexión. Sí, que sean sí. otras generaciones las Sí. que realmente Sí, tengan que sí. definir esto sobre Sí. un personaje en particular. Sí, ¿no? sí, en general, bueno, son muchos los motivos. Generalmente cuando un monumento demora largo tiempo, o un personaje, digo, demora largo tiempo en
convertirse en bronce, es porque ese personaje ha generado cierta polémica, ¿no? Sí. Y luego debe pasar por estos procedimientos que permiten de que esa polémica en cierto modo se abra, se discuta y se resuelva, ¿no? Y a mí eso me parece muy sensato y eso evidentemente lleva tiempo. Oiga, yo no me hablaba, el monumento de Portales se terminó de construir en los albores de la dictadura, ¿no? Cuando le llega el balazo en la mejilla. Es que el monumento Mira, profesor, de Diego Portales es altamente simbólico, porque el monumento de Diego Portales es instalado el año 1860, ¿no? Y como tú decías, sufrió numerosos traslados. El último es el actual emplazamiento en la Plaza de la Constitución. Y ahí estaba Diego Portales, el padre de la institucionalidad, ¿no? Con su toga. Con su toga, con su buena toga atemporal. Y viene el 11 de septiembre de 1973 y durante el asalto a la Moneda, a Diego Portales, digamos a su estatua, le llega un balazo, como se ve en la foto, claro, en la mejilla. Debajo del ojo izquierdo ahí. Exacto. Bueno, lo curiosísimo de esto es que es exactamente el mismo lugar donde le llegó el balazo que lo mató. Mira. O sea, piensa tú. El padre de la institucionalidad chilena, quien instaura el orden portaliano conservador, murió asesinado en un motín militar con un balazo en la mejilla. Y la dictadura de alguna manera estaba asesinando también un sistema republicano. Lo vuelve a balear, ¿no? No se sabe si la bala provino de un militar o de alguien que defendía la moneda, de un gapo, que sabe qué cosa. Pero sí se produce, evidentemente, durante el golpe de Estado que fue, digamos, perpetrado por las Fuerzas Armadas en Chile. Entonces, es muy curioso que esta imagen de autoridad haya sido tan maltratada, ¿no? Profesor, otro momento también que por supuesto dejó muchos símbolos patrios, dos símbolos que también fueron tomados como de unidad, fue la Guerra del Pacífico, en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Me parece que hagamos una pausa? Y a la vuelta seguimos analizando, como dice ahí la pizarra, la historia de los monumentos en Chile, profesor. Muy bien. No te vayas de la escuelita, seguimos en clase con el profesor Peralta. Suena la campana, profesor, volviendo a clase de recreo, niñas, Vamos, rapidito. Ya, profesor, estamos construyendo nuestra imagen simbólica de la República y viene la Guerra del Pacífico. Sí. Bueno, los grandes hitos históricos, los grandes conflictos históricos son los que generan el levantamiento de estatuas y también el derribe de estatuas, ¿no? Cuando no pasa nada, a nadie le importan las estatuas. Claro. Pero cuando hay algún hito histórico importante, ahí afloran, ya sea para levantarlas o para sacarlas, ¿no? O para removerlas. Son en periodos de tensión histórica, ¿no? De crisis, si se quiere. Bueno, efectivamente la Guerra del Pacífico, que fue muy importante en nuestra historia del siglo XIX y en la expansión territorial de Chile, ¿no? Hizo que surgieran muchos monumentos, ¿no? Para conmemorarlo. El primero, que es en 1886, es el monumento a los héroes de Iquique en Valparaíso, ¿no? Que es lindo ese monumento, es un conjunto escultórico en realidad. Y además, ¿no?, tiene restos también, o sea, como mausoleo, monumento. Exacto. Y ahí está, por supuesto, Arturo Prat, está Ignacio Serrano, está el Sargento Aldea. 1886, cuando se inaugura el monumento. Bueno, ahí tú puedes ver el fervor popular que provocaba la imagen de Prat a escasos 6 años de su muerte, ¿no? Me decía que está Prat, ¿qué más? ¿El Sargento Aldea? Ignacio Serrano también está. Me parece que hay también una imagen como de un marinero, digamos, como un símbolo del marinero chileno, o del marino más bien. Y ese fue el primero, ¿no? Luego de eso... Mire, profesor, usted me ha dicho que la figura de Prat es como la primera figura realmente unificadora que tuvo Chile. Sí, es que Arturo Prat es un prócer muy extraño, ¿no? Porque es un marino, es un militar, es un héroe de guerra, pero al mismo tiempo es un abogado, claro, y un espiritista. Es que en esa época las Fuerzas Armadas no estaban tomadas por ideologías como ahora, ¿no? Que son mayoritariamente de un lado, ¿no? O sea, yo diría que sí, transversales, pero es que Arturo Prat era un personaje anómalo. De hecho, como bien se sabe, él lo tenían castigado en la Esmeralda, que era un barco bastante malo, ¿no? Una embarcación que apenas se movía. Claro. Lo tenían un poco en la reserva, ¿no? Si se quiere, porque no se le tenía confianza. Como marino, ¿no? Era un leguleyo, ¿no? Y los marinos de carrera o incluso los marinos de oficio veían con mucha desconfianza un leguleyo en la cubierta de un buque, todo, ¿no? De línea inglesa, ¿sí, no? Y muy militares, ¿no? Entonces este tipo era medio raro. Él hace un juicio en defensa de un camarada, ¿no? Lo cual era visto como una forma de insubordinación. No se le veía con mucha simpatía, ¿no? El almirante Williamson lo quería.
Entonces, es un personaje un poco raro y yo creo que esa misma rareza lo hace transversal, ¿no? Yo creo que eso lo convierte en un personaje muy popular, Perfecto. como veíamos ahí, y por supuesto su muerte, ¿no? Trágica, heroica, que lo eleva a otro lugar. Otro hito importante, me imagino que fue a esta altura ya lo que la figura del roto chileno, profesor. Ah, eso es muy Y interesante. Y también los barrios Sí. cívicos que se van Sí, formando sí, en sí, 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 Santiago. sí. El monumento al roto chileno en Plaza Yungay se levanta 2 años después del de Prat en Valparaíso. Es lindo también este monumento. Ahí Sí, está, profesora. es muy interesante, porque es el bajo pueblo en armas, como lo diría quizás Gabriel Salazar, ¿no? Claro. Y si bien el monumento al roto chileno tiene que ver con la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que es del año 1839, o sea, 40 años antes de la Guerra del Pacífico y 50 antes de que se levante, este proyecto había sido abandonado, ¿no? De levantar este monumento, y en vista de la Guerra del Pacífico y de los triunfos de la Guerra del Pacífico es en cierto modo reactualizado. Ah, mire, ¿ah? Es por eso, ¿no? Homenaje al pueblo chileno, ¿es usted, profesor? Exacto, Claro. exacto. Y tiene que ver, por supuesto, con un digamos, objetivo de cohesión nacional en cuanto a que las clases populares ya no son vistas como el roto, borracho, ladrón, insolente, ¿no? Alzado, sino que ahora es el héroe militar. Veamos una gráfica, profesor, que Veámosla. lo ensalza así como usted está diciendo. Mire. Dice don José Rafael Carranza, Batalla de Yungay, monumento al roto chileno, en este libro, ¿no? Crónicas históricas. Dice que una vez construida la Plaza Yungay, se trató de llevar a la práctica otra idea que había encontrado entusiasta acogida: la erección en dicha plaza de una estatua al roto chileno. Pero pasaban los años y esta deuda ya estaba apareciendo el pago de Chile, cuando sobrevino la Guerra del Pacífico y nuevamente el roto se cubrió de glorias en los campos de batalla. Entonces, la nueva explosión de entusiasmo aceleró la realización del anhelado proyecto y se publicaron bases y bocetos que fueron discutidos por la prensa local. Esto estamos hablando de 1839, 20 de enero. Ajá. Por fin, dice, entre los muchos discutidos proyectos presentados por nuestros artistas, el gobierno resolvió aceptar el del laureado escultor don Virginio Arias. Era el que mejor simbolizaba al soldado chileno que con sus atrevidas hazañas había admirado el mundo. Mire, Virginio Arias, mismo que El hizo mismo Baquedano. autor del Baquedano, sí. Ah, mire, profesora. Sí, 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 sí. Y aquí usted dice también surgen los grandes escultores también, ¿no? Ah, claro, sí, pues. Virginio Arias antes del Nicanor Plaza, bueno, Rebeca Mate también, y muchos otros, Posteriormente. pero ellos son como la trilogía de los grandes escultores en relación a la escultura conmemorativa en el Son espacio tremendas público. obras de arte. Sí, profesor, los son monumentos. extraordinarios. Sí. Son bonitos de hacer. Sí, muy hermosos. Y caros deben haber sido también. Sí, ¿ah? por supuesto. En general estos monumentos se financian por erogación pública, ¿no? Ya. Junto con las leyes que son aprobadas en el Congreso para su instauración, pues su levantamiento, su construcción, también se abren, ¿no? Digamos, cuentas para que la ciudadanía pueda cooperar para financiarlos. Y estos espacios cívicos también van requiriendo monumentos, ¿no? Sí, Para sí, sí, su sí, sí. ornamentación, pero también hay lugares que van surgiendo también como importantes, profesor, O sea, ¿no? estos monumentos tienen muchas funciones. Hay Ahí está una don Virginio claro, que es de tipo estético, evidentemente, y también urbanístico, porque constituyen hitos urbanos, ¿no? Para que hablar lo que constituía el monumento a Baquedano en su momento, o el pilucho del Estadio Nacional, donde se junta la gente antes de los partidos, los conciertos, y así muchos otros, ¿no? Pero sobre todo constituyen una especie de pedagogía pública, ¿no? Donde la ciudad honra a estos personajes y nos enseña la historia. Una historia en la cual estos personajes deben ser imitados debido a sus virtudes patrióticas, ¿no? Perfecto. Entonces, en ese sentido, tienen esa función. Ya, ya. Y Vicuña Maquena y toda la remodelación que hizo de Ah, Santiago, claro, sí, profesor. sí. El Cerro Santa Lucía, Él sin ir era más un lejos. fervoroso monumentalista, digamos. Claro. Él fue uno de los grandes impulsores, por ejemplo, de levantarle un monumento a don Bernardo Higgins, que se demoró mucho en ser levantado. Se levantó recién en la época de 1870. Ya. Se había levantado el de Ramón Freire, el de Diego Portal, el de José Miguel Carrera, incluso se había levantado uno a José de San Martín, Antes antes de que O'Higgins. O'Higgins. ¿Por qué? Porque sus restos seguían en el Perú. No habían sido repatriados siquiera. Claro. Se traen de regreso el año 1868.
28 años después de su muerte, prácticamente, ¿no? Mucho tiempo después. Entonces, si no estaban los restos acá, como si él iba a levantar un monumento. Y eso tiene que ver con los conflictos aún no resueltos con nuestra propia historia, ¿no? Perfecto. De relación el O'Higgins dictador, carrerinos o'higginistas, que Freire, que Portales contra los o'higginistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando finalmente se repatrian los restos y se financia el levantamiento de la escultura, impulsada en buena medida por Benjamín Vicuña Maquena, que luego fue intendente de Santiago, hizo mucho por la ciudad, tiene que ver con eso, ¿no? Con que ya se resuelva la polémica en relación a esa figura. Perfecto. Y hasta el día de hoy, que luego llegan a ponerse los dos monumentos juntos, hasta hace poco, ¿no? Claro, eso se hizo... En el gobierno de Sebastián Piñera. Claro, el año 2010, para el centenario. Imagínense, para el bicentenario. Sí. Recién, como debió haber sido siempre, se creo yo, ¿no? juntaron ellos, sí. El monumento de O'Higgins, a la par del de Carrera, como claro. los dos grandes constructores, si usted quiere, de la patria en esos primeros años, ¿no? Claro, bueno, en ese sentido todo el sector del barrio cívico, que es el que rodea el Palacio de la Moneda, está lleno de monumentos y de simbolismo en relación a esto, ¿no? Porque es el gran espacio del poder político en Chile. Y el centenario, profesor, nuestro centenario, ¿cómo se revivió ahí? Eso fue muy, digamos, prolífico en monumentalidad. Resulta que para el centenario, bueno, se hacen grandes festejos y se embellece la ciudad, ¿no? Y dentro de eso, las colonias extranjeras residentes en Chile quieren participar en los festejos regalándole al país alguna muestra de agradecimiento, ¿cierto?, por la hospitalidad. Y ahí empiezan a levantarse, pero una friolera de monumentos extranjeros. A ver si desde dirección nos van tirando un monumento y vamos hablando de él. A ver, vamos con ese. Empecemos con este. Ya, ese monumento es donado por la colonia italiana residente en Chile y es el León italiano y se instala en la que ahora se conoce, creo, como Plaza Italia, ¿no? Por algo se dice que es la Plaza Italia, claro, ¿no? Por este monumento de los italianos. Monumento de ese león que simboliza, en cierto modo, el león de San Marcos, ¿no? Y se instala en la Plaza Italia y se le pone el nombre Plaza Italia debido al monumento. Antes tuvo otros nombres. Es bonito el monumento. Es muy bello y es una señal de agradecimiento de los italianos con Chile. 1910. 1910. Duró poco en el lugar claro, eso lo vamos a ver en un ratito más. Salió caminando. Ya, claro, pongan otro. Vamos con otra. Esa es la fuente alemana. Qué lindo este monumento. Ese es un conjunto escultórico donado por la colonia alemana residente en Chile que está instalado al inicio del Parque Forestal, ¿cierto? En Santiago. Pero qué lindo regalo de los alemanes, ¿eh? Por eso se llama Fuente Alemana la sanguchería de la Alameda. Instalaron la sanguchería y la... Exacto. Y ese es un obsequio de la colonia alemana y representa a la República en una barca que avanza hacia el progreso, ¿no? Y ahí está la bandera chilena. Por eso tiene agua adentro. Exacto, va avanzando. El agua. Y por eso los pelusas se bañan en la fuente alemana. En la fuente alemana. Pero qué hermoso monumento, precioso. Sí. También inaugurado en 1930. Vamos, vengan otro. Ese es el arco británico, está en Valparaíso. ¿Dónde más que en Valparaíso? ¿Dónde llegaron los británicos? La donación de la colonia inglesa o británica a Chile no se instala en Santiago, sino que en Valparaíso. ¿Le gusta el león a los monumentos? Es el león británico. El león británico. Es el león británico, nada de cosas. No sé cuánto se llama el rey león, el corazón del león. Ese es Ricardo. Ya, claro, ese es el león británico, ¿no? Cuidado con ese león que se las traía. Entonces, tiene que ver con eso. Y el Arco de Triunfo también es un gran... está siempre presente de los grecos romanos en adelante. En la los romanos ¿no? inventan el Arco de Triunfo, luego donde pasaban que lo recupera es Napoleón, ¿no? Que es el que está en París. Y luego acá nuevamente para los desfiles y es en Valparaíso. En Valparaíso se instala el Arco Británico, se instala el monumento a Lord Cochrane, el monumento conmemorativo a los héroes de Iquique, el monumento a William Wheelwright. Entonces uno ve la vocación marítima y comercial del puerto muy distinta a la de Santiago. Sí, sí. Y también van obligando entonces en sus respectivas contemporáneos, profesor, la necesidad de reflexionar sobre hacia dónde debe ir la historia y quiénes van mereciendo realmente un monumento como tal. Claro. Entonces usted dice que el monumento cierra una discusión. Claro. Sobre alguien. Claro, ¿no? Claro. Se supone que ya se ha llegado a un cierto consenso suficiente para que el personaje suba al pedestal, ¿no? Y se quede ahí. Ya. Y en eso los barrios cívicos han cumplido su tarea. Si tuviéramos que hablar del presente, profesor, ya, esto
la moneda, hoy día el Palacio de la Moneda se ha convertido como quizá en el lugar más importante. Como un jardín, ¿no? De emplazamiento de monumentos, florecen, ¿no? como margaritas. Porque como que el presidente que sale hay que ponerle un monumento. Casi, ¿no? casi, Ahora como con que él, está bueno, un poquito imagínense. exagerado el asunto quizás. Bueno, el barrio cívico, tal como lo conocemos ahora, se diseña en la década del 30. ¿no? Ya. Comienza con el gobierno de Ibáñez, que crea o construye la fachada hacia la Alameda de la Moneda, porque antes no tenía fachada hacia la Moneda, de hecho había viviendas hacia ese lado. Y luego durante el gobierno de Arturo Alessandri, durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri, siguiendo un proyecto iniciado por Ibáñez y por el arquitecto Josué Smith Solar, se hace el barrio cívico, que es este conjunto de edificios muy macizos alrededor de la Moneda, donde se instalan los ministerios y otras oficinas públicas, y el trazado de Avenida Bulnes, ¿cierto?, a partir de la Moneda y cruzando la Alameda, como un barrio cívico. Y eso terminaba donde se iba a instalar originalmente el Congreso Nacional. Exacto. Que era donde terminaba Bulnes, que hoy día hay una universidad ahí. La Universidad Central en Parque Almagro. Claro. En ese Parque Almagro iba a ser entonces el emplazamiento de la... Exacto. Y la Moneda se iba a mirar con el Poder Legislativo. Esa era la idea, esa era la idea. Que es lamentable que no haya sido eso así. fracasó, incluso sin instalar un monumento muy especial a Pedro Aguirre Cerda, que está muy abandonado. Bueno, el barrio cívico va a ser el barrio de nuestras esculturas de mandatarios, sobre todo. Y el primero que se instala ahí, en vista del nombre del barrio cívico del Paseo Bulnes, es el monumento a Manuel Bulnes. Y lo instala el año 38 Arturo Alessandri, terminando su gobierno. ¿Qué figura más merecía de tener un monumento importante como Manuel Bulnes, profesor? Gran líder conservador que tuvo este país. Sí, y en ese sentido Arturo Alessandri lo instala ahí por esos motivos, porque una de las, digamos, de las características de Manuel Bulnes desde la perspectiva histórica es que él, al llegar al gobierno, hace un gobierno, podríamos decir, de reconciliación nacional después de una época muy difícil, que es el gobierno de Prieto y Portales, ¿no? Una etapa de represiva, violenta, de división nacional. Entonces lo que Arturo Alessandri quiere significar al instalar a Manuel Bulnes y el Paseo Bulnes es que él está haciendo algo similar después de la crisis de los años 20 y 30. Claro. También mi gobierno es un gobierno que viene a instalar una suerte de reconciliación nacional y un orden republicano-democrático tras la instauración de la Constitución de 1925. Exacto. Y es el inicio del periodo nacional desarrollista chileno, que podríamos llamar que es el periodo de esplendor de la democracia republicana chilena. Claro, y modernidad, ¿no? La Universidad de Chile, la Universidad de Arte y Oficio. El avance, sí, en la cultura, en la ciencia, la expansión territorial, es un gobierno de grandes logros. Entonces, por eso ponen ahí a Manuel Bulnes y por eso se llama Paseo Bulnes. Significa, además, Bulnes fue el primero en vivir en la Moneda y presidir las repúblicas de la Moneda, que es el edificio que está emplazado ahí al centro. Sí. Entonces, por algo lo ponen ahí, ¿no? Sí, además, tiene todo ese significado. Bulnes tenía ese puente con el mundo liberal porque estaba casado con Enriqueta Pinto, con Enriqueta Pinto, que es una de las grandes próceres también del movimiento feminista de Chile. ¿Eso claro, la última pipiola. De hecho, si uno mira el monumento a Bulnes, ve que el caballo está muy tranquilo con el cuello inclinado, como si fuera a pastar. Muy distinto al de Bernardo Higgins masacrando un realista gente con los cascos de los caballos, ¿no? Sí. En plena batalla, probablemente está en Rancagua o algo así. Ahí se ve, ¿no? El pobre hombre que está allá abajo, que probablemente era un chileno, no un español. Lo está reventando, ¿no? El padre de la patria, mientras que el monumento Bulnes es bastante más pacífico, ¿no? Es bien violento. Y este monumento Higgins, usted me decía, tiene su historia, ¿no? No fue fácil realmente construirlo. No. Por todo lo que significó la lucha y cómo terminaron la familia Carrera también en manos de los higginismos, ¿no? Exacto. O sea, para que estos personajes suban al pedestal, tienen que tener ya más o menos resuelta su memoria histórica. Claro, no fue fácil. Profesor, llegando, ¿cómo fue entonces terminando esto? Esta es la de 1872, por la ilustración de cómo fue realmente el monumento, profesor, de Higgins. Claro. Dictadura y UP, ¿cómo se tomó ese eso es muy periodo, interesante, profesor? claro, porque cuando viene la dictadura hay una remodelación de todo ese sector, ¿no? Y la Plaza Bulnes, que es donde estaba el monumento a Bulnes frente a la Moneda, es retirado el monumento a Bulnes y se instala en el bandejón central, debajo como de unos plátanos orientales que como que ni se ve, y en su lugar se instala una construcción muy sólida que más bien parece un búnker, ¿no? Muy masacotuda, con un artefacto
que es, se supone, la llama de la libertad, ¿no? Resguardada por un militar armado día y noche para que a algún sujeto no se le ocurra apagarla, ¿no? Entonces, evidentemente, este búnker obstaculiza el paseo del barrio cívico y la avenida Bulnes, que era el significado que tenía, ¿no? Por un búnker militar, y el gran prócer de la década de 1840, don Manuel Bulnes, es retirado de ahí y se pone esta llama y se instala el monumento Higgins masacrando al pobre infeliz abajo. Y se le conoció como, o se le llamó el altar de la patria, ¿se acuerdan? Así es, Por la dictadura. Así es. Y la dictadura ensalza también dos figuras que no sé si le hubiese gustado ese ensalzar, que fue Portales. Y el edificio le pone edificio Diego Portales, que era el edificio legislativo en ese momento donde se hacían las grandes manifestaciones Ejecutivo, militares. legislativo y constituyente, por si te queda poco poder. Claro. Y la figura de O'Higgins, son las dos figuras que ensalzan la dictadura, ¿no? Portales y O'Higgins. Bueno, lo que estamos conversando, ¿no? Como la construcción simbólica de un cierto poder, ¿no? En este caso de la dictadura cívico-militar, utiliza también estos símbolos para sostenerse, ¿no? Entonces, claro, la figura de Diego Portales, como vimos, con un buen balazo en su cachete, que aún lo mantiene. De hecho, hay un escultor contemporáneo que está muy metido en estos temas, que es Luis Montes Rojas, que él ha hecho unas instalaciones y unas exposiciones donde él toma estas figuras conmemorativas, pero de una manera muy original. Y hay una donde él creó unos medallones de la figura de Portales, que era otra manera en que se instalaban estos personajes en el espacio público, pero con el balazo puesto. ¿no? Con el balazo. O en otra agarra al hombre que está aplastando Bernardo Higgins y lo convierta él solito en monumento. En un monumento. Claro, entonces agarra a estos próceres y les da una vuelta, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo estos personajes son utilizados en los distintos momentos de la historia por los sujetos de poder. Ahí está, ese es, ¿no? Y dice... como dice, el gobierno de Chile a la memoria de Diego Portales está con él. Es como irónico, ¿no? Ricardo Lago entonces termina sacando ese altar de la patria, esa llama de la libertad, en fin, se remodela nuevamente el barrio cívico para que siga continuando como tal. Claro. Ahora, en el gobierno de Lagos también se acomete algo que para mí es un error también histórico, que se acuerda que se taparon los hoyos de la balacera de los edificios públicos del alrededor. Sí. Y yo creo que eso debió haber quedado así, como un recuerdo, ¿no? Bueno, es como que eso es muy interesante, porque lo que se hace con la concertación en relación a ese sector del barrio cívico, que es altamente simbólico, yo creo que refleja de buena manera la transición chilena. Porque ¿qué se hace con toda esa zona? Se retira la famosa llama de la libertad y el mamotreto de altar de la patria, ese como búnker, ¿no? Sí. Se saca eso. En ese sentido, se abre el espacio nuevamente para que la ciudadanía circule entre el poder, que es la moneda, y la avenida o Paseo Bulnes. Perfecto. Se fue la dictadura, pero Bulnes no es restituido. Y se mantiene O'Higgins, que es quien instaló el general Pinochet. Entonces, evidentemente, el regreso a la democracia es hasta por ahí nomás, ¿no? Algunas cosas sí se restituyen, pero otras nunca más se volverán a restituir. Y yo creo que ese espacio público con esa intervención significa claramente, digamos, las negociaciones de la transición chilena. Y muchas cosas que debieron haberse profundizado en beneficio del futuro se taparon. Sí. Se taparon en esa transición. Y ahí también es más que simbólico haber tapado los hoyos de las balas que quedaban y que uno cuando chico miraba, ¿no? Cuando mucho tiempo estuvieron ahí, ¿no? Esos hoyos, porque fue realmente ahí un lugar de fuego, de batalla. Excepto la de Diego Portales. Excepto la de Diego Portales que se quedó ahí. Invito a mirarlo, ¿no? Para siempre. Claro. Entonces tiene que ver con eso. Piensa tú que con el regreso a la democracia hubo una discusión sobre la instauración de monumentos a personajes de la historia más reciente, que son los más polémicos, como lo que está ocurriendo ahora en relación a estos intentos de levantar un monumento a Sebastián Piñera, ¿no? Exacto. Que fue que desde la concertación a la izquierda se lanzó la moción de ley de un monumento a Salvador Allende. Y evidentemente la derecha lo rechazó. Esto en los años 90. Y por otro lado, la derecha, y en particular la UDI, solicita que se levante un monumento en homenaje a Jaime Guzmán, que había sido asesinado en 1991, ¿no? Entonces, al tiro la izquierda dice, de ninguna manera, ¿no? A Jaime Guzmán no. Pero luego hay una negociación política en el Congreso Nacional, en el cual se decide que va a haber un monumento para Jaime Guzmán y uno para Salvador Allende. También tenemos 3 parlamentarios asesinados por el Estado en ejercicio, 3 en la dictadura, de los cuales 2 son detenidos desaparecidos.
y no Ah. tienen un monumento o un memorial, al menos, profesor, de la magnitud de Jaime Guzmán, ¿no? Y esto no es un empate, ¿no? Sino que es básicamente poner a la historia en su lugar también, ¿no? Ajá. Sí, tienes razón. Claro, es que lo que pasa con el regreso a la democracia y la democracia de los acuerdos es lo que estamos aquí conversando, ¿no? La derecha dice, bueno, ya, levántenle un monumento a Salvador Allende, que ellos consideran un personaje nefasto de la historia de Chile. Claro. Y por otro lado, la Concertación dicen, bueno, ya, levántenle un monumento a Jaime Guzmán. Y es muy interesante que el año 1993 se promulgan ambas leyes, porque esto debía pasar por el Congreso, casi seguidas. Primero la de Jaime Guzmán, que autoriza el levantamiento de un monumento en Santiago y otro en Valparaíso, y luego la de Salvador Allende, que autoriza uno en Santiago, uno en Valparaíso y uno en Punta Arenas. ¿Qué pasa con eso? Se levanta el año 2000 finalmente el monumento a Salvador Allende frente a la Moneda, que es el que conocemos. Y el año 2008 se levanta el monumento a Jaime Guzmán, pero no en el lugar que se pretendía en un comienzo, que era en Plaza Italia, lo cual habría sido bastante polémico, ¿no? Ya. Sino que se levanta en el ingreso a la comuna de Vitacura, en el cruce de Vitacura con Las Condes. Entre Vitacura y Las Condes. Entre Vitacura y Las Condes y muy cerca de la Embajada de Estados Unidos. Y ese no es un monumento, sino que es un memorial. Perfecto, profesor. Suena la campana, profesor. Nos vamos con esa reflexión, profesor. Muchas gracias por haber venido, profesor. Muchas gracias, Freddy. En un tema tan contingente, Sí, y que por supuesto sí. para proyectarlo hay que conocer primero la historia de aquello, ¿no? No, y sobre todo que se discuta, ¿no? Porque hay distintas posturas en relación a estos personajes y si merecen no estar en el espacio público, en el bronce. Entonces yo creo que hay que crear espacios y procedimientos para que se discuten y que luego se llegue a decisiones acertadas de manera que estos monumentos tengan efectivamente un respaldo ciudadano. Hasta la próxima semana, profesor. Nos Que esté vemos, muy Fred. bien. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento desde Vía X, desde Stock Disponible. Que esté muy bien. Hasta la próxima.